oportunidad que nos da de congregarnos para adorarle, invocarle, buscarle mientras puede ser hallado. Y una de las cosas más importantes es seguir meditando en su palabra. Amén. Como puede ver, ahorita vamos a hacer un paréntesis de la serie que llevamos, porque, bueno, empezando con todo, en cuanto acabé el tema la semana pasada, me dieron mi santa regañada. Quizá en la mente de uno no está la intención de torcer la escritura, como la Biblia dice que la escritura se tuerce, ¿verdad? Se tuercen las escrituras. No lo hace uno con esa intención, pero a veces por no poner uno atención al detalle, es que uno termina aplicando mal la palabra, ¿verdad? Eso en el sentido de que veíamos la cita donde Dios escoge, o Jetro le dice a Moisés que escoja varones. Y entonces no tenemos que tener problema con eso. Dios escogió varones como tal, ¿verdad? En su momento, cuando le pide 70 ancianos a la gente que iba a pelear, cuando viene el Señor Jesús y escoge 12 discípulos varones, todos ellos, y no con ello quiere significar que Dios menosprecia a la mujer, porque de hecho si alguien ha reivindicado a la mujer en esta tierra ha sido el Señor Jesús. Es por eso que las mujeres lo seguían. Él vino, él como el verbo encarnado, el logos de vida, que se hizo carne, él fue el que reivindicó a la mujer. Entonces tenemos que volver a ese diseño de Dios y analizar a qué se refiere. Entonces, con el favor de Dios, quiero poder compartir este tema con usted como hombre y con usted como mujer. Mujeres hechas a la imagen de Dios, y algo que normalmente no hago, pero siento hacerlo en este día específico, es que ore conmigo, que le pidamos a Dios juntos esa unción, esa gracia para poder trasladar lo que el Señor quiere, porque esto más que uno esté inventando qué hacer o qué no hacer, es, me atrevo a decir, el corazón de Dios en nuestro tiempo, ¿verdad? Lo que Él está trabajando, lo que quiere trabajar en la gente y prepararnos para lo que viene. Amén. Entonces voy a pedir que ore conmigo y le pidamos a Dios esa bendición de su presencia y de su gracia. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti. Te damos gracias por la vida y por tu misericordia. Por la vida, Señor, porque creemos tu palabra, que está escrito que mientras hay vida, hay esperanza. Sabemos, Señor, cada uno de los que estamos aquí, las luchas, las batallas que tenemos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Pero nos da esperanza el estar vivos, porque tú has establecido que al darnos vida en esos cuerpos tenemos esperanza. Tenemos esperanza de poderte buscar y llamarte mientras puedes ser hallado, y llamarte en tanto que estás cercano. Y entendemos también, Señor, que dice la palabra que hay un enemigo de nuestras almas que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y creemos que solamente es tu gracia y tu poder la que nos libran. No es por mérito propio, pero por eso seguimos clamando a ti, Señor. Queremos exaltar y honrar no solo el nombre, sino la memoria y la persona de tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino a esta tierra, cumplió la ley, cumplió tu voluntad y se entregó por nosotros, recibió el castigo que merecíamos, y con esa sangre esa sangre derramada no solamente nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad, pero sobre todo nos reivindica, nos posiciona nuevamente en esa posibilidad de alcanzar tu gloria, de la cual dice tu palabra, fuimos destituidos por cuanto todos pecamos, hombres y mujeres. Señor, te rogamos específicamente en esta hora tu unción, tu gracia, Padre, así como me has concedido el privilegio de ver, de analizar, de comprender tu palabra y de compartirla. Te ruego, Padre, que venga esa unción sobre mí, Dios, para poder trasladar fielmente y que pueda hablar de tu corazón, porque más que conocimiento es tu corazón el que nos sigue hablando hoy día, para poder encauzarnos a tu voluntad, pero también para poder hacer frente a nuestra realidad en este tiempo. Te ruego, Señor, que nos dé la gracia sea derramada en este día sobre mis labios, una lengua de discípulo para reconfortar al cansado, al abatido, pero también un oído abierto, que sea tierra fértil, para que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino venga y haga y cumpla el propósito por el cual fue enviada. Te lo pedimos agradeciéndote de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios, ¿eh? Entonces, como le digo, ese es un paréntesis y vamos a poder desarrollarlo. Mujeres hechas a la imagen de Dios.
Y quiero comenzar no con la cita de Génesis, sino con la segunda parte de la cita de primera de Juan 3:8, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, dice el apóstol: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Debemos entender que la Biblia, a lo largo de la Escritura, desde principio a fin, como la tenemos, nos va a exponer un plan de salvación, ¿verdad? Una historia general, cómo en el corazón de Dios estuvo hacer un paréntesis en su eternidad, crear al hombre. Y yo le he comentado muchas veces algo que es muy claro. Dice la Escritura que Jesús, como el Cordero de Dios, dice que Él fue inmolado aún antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese, Él había sido inmolado, porque platicaba con mi hija en la mañana. Nos gustan las películas modernas, como entretenimiento, ¿verdad? Como esparcimiento, distracción. Pero le decía que cómo es posible que la gente acepte más fácilmente aquella escena de los Avengers, de los Vengadores, ¿verdad? Donde usted conoce un personaje, el Doctor Strange, y dice: he analizado 14 millones de posibilidades y solo una es la correcta, ¿no? Y uno, oh, wow. Dice: pero si te la digo ya no se hace, ¿no? Yo no entiendo uno que es ficción, pero uno lo acepta, ¿no? Sin mayor cuestionamiento. Pero entonces cuando viene Jesús y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, así ya se levantan en contra, ¿no? Y ya no es algo tan fácil de aceptar. Pero le digo esto porque entonces Dios, desde el principio de la creación hasta los días, Él dice que Él es el principio y el fin, ¿verdad? El comienzo, la precedencia, procedencia y la cesación, pero también la meta a la cual tenemos que llegar. Y lo que quiero decir con esto es de que a Dios no le sorprendió la caída del hombre, Él sabía, Él midió, así como en esa escena el Doctor Strange dice que analizó todas las posibilidades. Entonces Él vio, Él en su omnisciencia sabía que el hombre le iba a dar libertad y iba a fallar, iba a escoger justamente desobedecer el único mandamiento, que nos íbamos a corromper, todas las generaciones que iban a pasar. Pero por eso dice la Escritura que aún antes de la fundación del mundo, Cristo ya había sido inmolado, ¿no? Como cordero. Él en su corazón tenía compartir o crear, Él es creador, crea a un diablo, a un Satanás, y aunque sabía que iba a tratar de ser como Él, no por el camino que Dios habilitara, pues que se iba a rebelar y que iba a tener que humillarlo, que iba a tener que ser derribado. Él decide seguir con su plan, ¿no? Él no le sorprendió ninguna decisión, ninguna mala decisión de los ángeles que no respetaron su morada, y todo lo que la Biblia nos narra, a Él no le sorprendió, Él lo tenía ya previsto, ¿no? No le agarró por sorpresa que Judas lo fuera a entregar a Jesucristo, no le agarró por sorpresa, Él lo tenía ya previsto, y por eso Jesús tan confiadamente dice: para que la Escritura se cumpliese, ¿no? Entonces, a este punto regresamos a nuestro texto inicial. Y entonces, así como Él sabía que algo muy interesante, y lo pregunté en mis redes, ¿verdad? Si alguien me podía compartir un verso específicamente donde dijera que el diablo se levantó contra Dios, yo no lo he encontrado. Nosotros como humanos en nuestro entendimiento le atribuimos cosas que quizá la Biblia no reconoce como tal, ¿verdad? Hace años cuando todavía estaba el pastor Goyito, le preguntaba, o él me contestaba, le preguntaba yo: ¿qué pasaje, qué texto de la Escritura dice o reconoce las tinieblas como un reino? Porque nosotros decimos del reino de las tinieblas. Ciertamente la Biblia reconoce a Satanás como un príncipe, el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo, dicen las epístolas paulinas, pero no se le da la atribución de un reino como tal, ¿verdad? No se le reconoce como tal. Y así también cuando buscamos, ahora que veíamos los temas que hemos estado viendo de levantarse contra, usted va a ver que el hombre se levanta contra Dios. Pero así como dice la Escritura, en Judas dice que, o Santiago dice: los demonios creen y tiemblan. Ellos respetan su rango, ¿verdad? Su orden, ellos saben. Son más respetuosos que nosotros, los humanos. Sin embargo, a lo que quiero llevarlo es que precisamente como Satanás sabe y no se levanta directamente en contra, entonces busca hombres y mujeres a través de los cuales pueda levantarse contra el trono de Dios, así como Nimrod y los personajes que hemos estado analizando a lo largo de los estudios bíblicos últimamente. Y entonces vamos a enfocarlo directamente a cómo es que ese ataque ha sido tan directo a la mujer, ¿no? Al punto de que hoy, de alguna manera cultural, contemporánea, ya la gente está cansada, ¿verdad? Las mujeres, de tanta violencia y tanta cosa que se levanta y que se ha levantado a través de la historia y las generaciones contra ellas,
pero no logramos ver que más que una cuestión humana, a pesar de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, más que eso, tenemos que ver que es un plan diabólico, era un plan del enemigo mismo, todo lo que vamos a ver hoy. Pero de antemano estamos asentando la escritura, cómo es que dentro de toda esa previsión que Dios hizo, dice aquí claramente, primera de Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Entonces también, toda vez que usted como mujer y hombre rechace el Evangelio de Cristo, pues está rechazando la posibilidad de que la obra del diablo sea deshecha en su vida, ¿no? El único que lo venció fue él. La muerte no lo pudo retener. Él le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte, y lo cumplió en sí mismo, a pesar de todo lo que le costó, ¿verdad? Renunciar a su divinidad, venir a nacer de una mujer desde cero, estar en un vientre, ser un bebé, estar sujeto a unos padres terrenales, aprender la obediencia, dice la palabra, y al final cumplir esto. Todo eso el Señor lo previó y lo fue manifestando a su momento para deshacer las obras del diablo. Y entonces vamos a empezar con nuestro tema. Mire, Génesis 1:27, vamos a tener que volver al Génesis, recuerda ese libro de los comienzos. Y Génesis 1:27 claramente dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, pero vea cómo la escritura dice ahí, varón y hembra los creó, ¿sí? Varón y hembra. Hemos estado viendo, o usted sabe, nos gusta analizar el idioma original, el hebreo, el griego respectivamente. Y entonces, en general, cuando el Antiguo Testamento habla de hombre y mujer, habla de ish e isha, ¿verdad? Dice ish varón, isha, porque del varón fue tomada, o varona, y casi siempre así lo maneja. Sin embargo, aquí sí hace una diferencia, lo vamos a ver más adelante, hay una diferencia, para que me entiendan netamente, biológica, fisiológica, varón y hembra, por eso marca dos palabras diferentes, pero vea cómo en Génesis 5:2, ya me brinqué aquí, Génesis 5, del 1 al 2, dice la escritura, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces el pasaje anterior dice, a imagen lo creó, pero dice que a los dos, ¿verdad? Varón y hembra. Por eso ahorita lo vamos a enfocar a la mujer. ¿Cuál es la imagen de Dios en la mujer? Génesis 5 dice, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Otra vez, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos, o sea, de los dos, Adán. El día que fueron creados. Adán, aunque la Biblia lo marca como el primer hombre, Adán tiene que ver con la tierra de la que fue tomada, una tierra rojiza, no precisamente que se refiere a Marte, ¿verdad? Como dijo alguien por ahí, una tierra rojiza, rojizo como cuando nos enrojecemos, cuando nos avergonzamos, nos enrojecemos, eso significa el nombre de Adán. Pero entonces vea que la Escritura le está dando una igualdad delante de Dios, da la misma posibilidad. Ya no puse aquí el texto, pero usted sabe la historia, la tradición, la tradición y la historia al mismo tiempo, cómo se sabe que la mujer fue sacada de la costilla, o puede entenderse como de un costado. Entonces algo que estaba a un lado, pero Dios lo puso enfrente. Así grosso modo la enseñanza es eso, que algo que estaba dentro del hombre como una costilla o es su costado, a un lado Dios lo saca y lo pone enfrente de, ¿verdad? Pero dice aquí la Escritura, Dios a ellos, a los dos les puso Adán, por la precedencia, por la historia, la trascendencia, o cómo fueron creados, ¿verdad? Lo que hay detrás, la historia de cómo fueron creados, entonces por eso les pone Adán. Ahora, quiero que vea que más adelante el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, verso 8, él nos va enfocando que hay una unidad compuesta. Porque hoy día los problemas que enfrentamos es en el aspecto cómico, en el aspecto secular, en el día a día, lo que es cultural, tratan de elevar a la mujer, ¿verdad? O sea, como que ¿quién puede más? ¿El hombre o la mujer? Pero la Biblia, o sea, al decir mujeres hechas a la imagen de Dios, o el hecho de decir el diseño de Dios, para mucha gente, eso es arcaico, eso es viejo, es aburrido, es anticuado. Pero tenemos que ver la realidad. La Biblia es muy objetiva. 1 Corintios 11:8, bueno, en la mayoría de las cosas es objetiva, y dice, 1 Corintios 11:8, el varón no procede de la mujer, está hablando de la creación, ¿sí? Sino la mujer del varón. Usted sabe, fue primero creado el hombre como tal, como varón. Ahorita le voy a enseñar las palabras que usa el hebreo, pero entonces dice después la mujer, ¿verdad? Entonces, en orden, así como le digo, el diablo no se levanta contra Dios, porque él sabe su posición. Luego cuando viene Jesús, dice Hebreos, y se presentó al que fue hecho un poco menor que los ángeles, dice el Salmo 8.
Esa fue la humillación del Señor Jesús. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo y fue hecho semejante a los hombres. Una cosa es ser hecho a semejanza de Dios y otra cosa es Dios haciéndose semejante al hombre. Es algo muy interesante. Bueno, pero aquí dice que entonces en el orden, el punto era el orden, dice, la mujer proviene del varón, ¿verdad? Verso 9. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Recuerda la historia, dice, no sea yo ayuda idónea para él. Es algo que ya no voy a desarrollar ahorita. ¿Qué significa ser ayuda idónea? No es tan romántico como lo hemos entendido, pero entonces usted tiene claro que entonces la mujer fue hecha porque no sea yo ayuda idónea para Adán, para el hombre, ¿verdad? Sino la mujer por causa del varón, verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Entonces aquí también estamos viendo la doctrina o la enseñanza del velo, ¿verdad? ¿Por qué es? Y es todo un tema por sí mismo, pero ¿cómo nos está diciendo? Porque tiene que recordar que allá en Génesis 6 también dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, o sea, no codiciaron al hombre como tal, codiciaron a las mujeres. Entonces entiendo que por eso dice aquí, debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. Otra de las cosas, nos guste o no, cuando la Biblia habla de velo, aunque no usa esa palabra que, bueno, yo diría yihad, no sé cómo se diga correctamente, eso sería lo que correspondería al velo que Dios pide. Y es otro tema por sí mismo, pero bueno, lo puede ver aquí, lo puede ver en Génesis 6. Dice que vieron su hermosura y las codiciaron, ¿ok? Bueno, entonces, solamente por comentar eso. Verso 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, ¿sí? Verso 12. Porque así como la mujer procede del varón en cuanto a creación, en cuanto a origen, en cuanto a orden, dice, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y quiero marcarle algo bien interesante, qué tan importante es la mujer en su diseño, que Dios, cuando viene su Hijo Jesucristo, escoge a una virgen. O sea, ciertamente escoge a José, que dice que era justo, pero como tal a una mujer. Aunque Dios es el Todopoderoso y Él pudo simplemente hacer que apareciera Jesús, ¿verdad? Como el primer hombre, escoge a una mujer, a una virgen de Israel, a una jovencita María, y pone ahí, dice que su sombra o el poder del Altísimo lo cubre, y entonces nace Jesús para tener esa divinidad y esa humanidad, ¿verdad? Las dos esencias en una. Entonces quiero con esto marcarle que Dios desde el principio Él no tiene problema con tener una unidad compuesta, ¿sí? Le decía a mi esposa, le compartí Redimido, ¿verdad? Tiene una canción que dice, unidad no es uniformidad. Unidad en Dios no es que seamos iguales. Juan 17, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que sean uno, que sean perfectos en unidad, ¿verdad? Pero son diferentes. Claro que Jesús, hay una semejanza, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero entonces es como nosotros, usted sabe que usted puede tener un accidente, bueno, Dios no lo quiera, pero hay gente que tiene un accidente, y entonces puede estar el cuerpo ahí, y decimos en estado vegetal, ¿verdad? Entonces puede que alguna parte de su interior se conectó, somos espíritu, alma y cuerpo, hay una estructura. Un doctor, un psicólogo preguntaba, si yo por algún accidente igual pierdo un brazo, pierdo otro brazo, pierdo mis extremidades, soy solo el tronco, ¿sigo siendo yo? Claro que sigo siendo yo en esencia. Cambia mi apariencia física, mi funcionalidad, pero mi esencia permanece. ¿Sí me estoy explicando? Entonces quiero que vean usted mismo que usted y yo tenemos cuerpo, alma, espíritu, pero somos una sola persona al mismo tiempo. Entonces, yo sé que es un punto doctrinal también y hay muchas sectas porque son sectas, pero al final yo le quiero decir algo. Jesús fue bien claro y dijo, ¿verdad? En esto va a conocer el mundo que son mis discípulos. Si tienen ágape, un amor ágape unos por otros. Entonces, le digo esto porque doctrinalmente usted lo puede ver o quizás sea usted de ellos, lamentablemente, de los que atacan y esos que dicen esto, esos que dicen aquello, con un menosprecio. Cuando la Biblia nos dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, que tenga doctrina, que tenga enseñanza. ¿Sí me explico? Bueno, el punto es ese, ahí está el punto y vamos a enfocarnos porque no es el tema de la doctrina, ¿verdad? De la Trinidad como tal. ¿Sí? Entonces todo procede de Dios. Y entonces quiero marcarle que dentro de esa unidad, dice Gálatas 3, porque no quiero, o quiero evitarle la confusión, ¿verdad? Porque no, pues somos iguales delante de Dios, sí, en cierto sentido, pero así como leímos varón y hembra, Dios marca unas diferencias. Entonces vamos a ver en qué somos iguales. Gálatas 3, 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ¿no? Ahí está marcándoles el apóstol Pablo. Dice, no hay varón
ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces está diciendo, y verso 29, y si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué me hace igual delante de Dios? Las promesas. La herencia que Dios nos dio en Cristo, somos uno. Algo que usted tiene que entender también es que Dios es bien sabio y Él va un paso adelante. Luego Él previó todo lo que iba a desarrollar el hombre a lo largo de los años. Y así como hoy se dice hay género fluido y multigénero y demás, entonces manda a su Hijo Jesucristo y Él lo maneja como unigénero, monógenes. Y dice la Biblia que nos dio promesas para que participásemos de de ese mismo género, de esa naturaleza divina. Entonces Dios se adelanta y dice, ok, tú quieres que haya un solo género, tiene que ser el género divino en ti, y vamos a ver lo que implica, ¿sí? Así está trazado en la Escritura. Entonces, no sé si me voy explicando en lo que somos iguales, ¿no? En promesas, en herencia, sí. En posición de recibir una promesa, una herencia, somos iguales delante de Dios. Miren, no lo puse aquí, pero 1 Corintios 7:34 dice algo, miren. Hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, porque al hablar de mujer, pues tenemos que hablar de solteras y casadas, ¿verdad? Entonces dice la doncella, estoy leyendo 1 Corintios 7:34, dice la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, y vea cómo es el punto, el énfasis, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, ¿verdad? Esto digo para vuestro provecho, no para teneros lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor, ¿sí? Entonces, nos está marcando, quiero que vea dos cosas. Hay una unidad de posición delante de Dios, el mismo derecho, la misma oportunidad, el mismo sacrificio para todos, ¿verdad? Pero sí marca una diferencia en cuanto usa las palabras varón y hembra. Vamos a ver un poquito antes de desarrollar lo demás. Cuando leíamos Génesis 1:27, veíamos que dice varón y hembra los creó. Esta palabra varón es la palabra sacar y dice macho como tal, sexualmente, para que sea reconocido. Entonces es lo natural, ¿verdad? Netamente lo fisiológico y lo natural. Usted tiene animalitos, tiene perritos, gatitos, los tiene que ver, ¿verdad? Y dice, es macho, es hembra, ¿verdad? Simplemente. Es eso. Eso se refiere nada más. Varón y hembra, eso es la diferencia sexual, netamente, ¿no? Y fisiológica, ya usted sabe. Tenemos huesos diferentes aquí, ¿va? Las mujeres los hombres los tenemos rectos, las mujeres los tienen inclinados, el hueso de la pelvis, ¿sí? Cuando los antropólogos encuentran alguna civilización, no ven qué pensaban que era la persona, sino van a revisar los huesos de, varón, hembra, punto, ¿no? Fisiológico, netamente. Hembra, es la palabra nekevá, tal cual, forma sexual femenina, hembra, mujer, diseño. Y en cuanto a fisiología, ¿verdad? En cuanto a funcionalidad, usted sabe, el hombre engendra, la mujer concibe. Es por eso que es bien importante. Hemos dicho, o a veces se menosprecia a la mujer por aquel pasaje que dice, ¿va? Que el hombre no fue engañado sino la mujer. Pero sí dice la Escritura que la serpiente era astuta más que todos los animales. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Pero entonces, en esa astucia, como a veces yo le digo a mis compañeros, ¿verdad? Nomás tenía la carilla, pero tonto no es. ¿Por qué no fue con el hombre? Y creo que tiene que ver más con la funcionalidad biológica, ¿verdad? Fisiológica. La mujer concibe. Entonces, así como Dios escogió una mujer para introducir al postrer Adán, a Cristo, también para traer el pecado, porque dice la Biblia que con el pecado vino el pecado, entró la muerte, o sea, son cosas que no estaban aquí. Escogió a la mujer por su forma de concebir, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora quiero que vea, ahorita le va a agarrar el sabor, ahorita es la parte como técnica para sentar lo que vamos a ver después, ¿sí? Estamos regresando a Génesis, donde dice que Dios creó a imagen y semejanza. Obviamente este término imagen y semejanza se va a aplicar tanto a hombre como a mujer. Vamos a enfocarlo a la mujer en el desarrollo posterior a estos conceptos, ¿sí? La palabra imagen, le quiero compartir lo hebreo y lo griego, ¿verdad? Lo hebreo y lo griego. En el hebreo es Tselem 6754, que significa hacer sombra, una ilusión, un parecido, figura representativa, puede ser un ídolo, ¿sí? Una imagen. Es algo muy interesante la óptica, ¿verdad? Esos son muchos conceptos, pero a mí una de las partes científicas que más me ha impresionado es la óptica, en el sentido de la luz, ¿verdad? Cómo es que el color más puro es el negro y cómo es el blanco, que es la combinación de todos los colores, pero con los efectos de la luz es que tenemos toda esa gama de variedad. Bueno,
Le digo esto porque entonces la imagen tiene que ver con eso, con luz y sombra, con color. En el griego es la palabra eikon, de donde viene la palabra ícono, ¿va? Entonces una imagen es una semejanza, un parecido, una estatua, una representación. Entonces cuando leemos en la Biblia que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, estamos leyendo o puede significar Dios hizo como representación de Dios, ¿verdad? El Señor Jesús en el Nuevo Testamento dice claramente, recapitula o menciona los salmos, donde dice, yo dije dioses sois. Y dice la Escritura, les dijo dioses, les dijo Elohims o Elohim, aquellos a quienes vino la palabra. Y entonces eso tiene que ver como Adán, que le puso nombre a todos los animales, un Josué que en el relato bíblico detuvo el sol y la luna, un Moisés que separó las aguas, ¿se da cuenta? Esas son cosas que no son naturales, son sobrenaturales, pero entonces eran un tipo de Elohim. O sea, eso es otro tema y ahí está. Me preguntaba Isaac Sachueda, dice la Biblia no, no puede ser quebrantada, es cuando dices, o sea, yo dije, o escrito está en vuestra ley, dioses sois. También está escrito como hombres moriréis, ¿verdad? Pero dice ahí claramente, a los que les vino la palabra. Tiene que ver ahí quienes hicieron cosas sobrenaturales por la palabra. Un Elías que cerró el cielo 3 años y que lo volvió a abrir, dice, no será abierto sino por mi palabra. Entonces, esos eran un tipo de Elohim, gente que vino así. Entonces, son cosas que también quiero que vea que hoy día se van perdiendo porque yo se las cuento así como, bueno, esos eran ellos, hombres entregados. Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervorosamente y cerró el cielo 3 años. El punto es que tal como preguntaba el Señor Jesús en alguna parábola de la oración, decía, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces algo que quiero que vea que el ataque que el enemigo ha hecho, comenzábamos leyendo que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Y así como Jesús dice, mi obra es que crean en el que me envió y en mí, ¿verdad? Que conozcan y crean en el que me envió. Pero así también el diablo se ha encargado. Entonces todas las corrientes hoy de ateísmo y de humanismo y todo, tienen que ver con desechar y que la gente al final, le digo, Satanás no se le va a levantar en contra de Dios, él no es tonto. Pero sí va a tratar de que el hombre, nosotros tomemos, y mujer, tomemos una decisión en contra. Pero mire, me gustó el término griego también, para imagen. Usa la palabra carácter, es algo que ya entendemos más, ¿verdad? ¿A qué se refiere a la imagen? Le hablé de la óptica, le hablé de la réplica, pero el griego lo traduce como carácter, entonces es algo que ya se entiende más, ¿verdad? Le preguntaba a mi esposa, ¿cómo es el carácter de Dios? Entonces hay cosas, cuando nosotros decimos Dios, tenemos que entender que hay cosas que son exclusivas de Dios. Omnisciencia, el todo lo sabe, es exclusivo de Dios. Omnipotencia, que todo lo puede, exclusivo de Dios. Omnipresencia, que puede estar en todo lugar, exclusivo de Dios. Eternidad, que entonces no tiene principio ni fin, eso es exclusivo de Dios. A nosotros nos da inmortalidad, pero Él es eterno, Él no tiene principio ni tiene fin, ¿sí? Entonces son cosas que son exclusivas de Dios, pero hay cosas de su carácter que sí comparte y que demanda de nosotros. Dice, sed santos porque yo soy santo, ¿se acuerda? Desde Deuteronomio y el Nuevo Testamento. La santidad la comparte. La gloria dice, no comparto mi gloria, ¿va? No comparto mi gloria. Sin embargo, dice que la mujer es la gloria del varón. Qué interesante. Bueno, pero entonces también la perfección, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué otras cosas? El carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Piense cómo es Dios. Él es amoroso, Él es misericordioso, sí, también es fuego consumidor, es justo, es santo, sí, entonces las cosas que pudieran, no puedo decir bueno y malo, porque al final todo es bueno, pero las cosas que no nos parecen tan agradables como la justicia, el celo, son parte del carácter de Dios y esas cosas las puso en el hombre y en la mujer. Ahora yo le pregunto, ¿usted y yo las tenemos hoy día? Porque es muy fácil pensar y decir, bueno, por el pecado se perdió la imagen y la semejanza. Pero si estamos diciendo o aprendiendo, viendo, considerando que imagen es carácter, entonces yo le pregunto, ¿usted no cree que pudiera tener un poco del carácter de Dios hoy día? ¿No puede ser misericordioso? ¿No puede ser santo o santa? ¿No podría ser justo? Claro. Pero a veces por las cuestiones culturales o nuestra realidad o lo que enfrentamos, no me refiero a ideología, sino lo que enfrenta, quizá las cosas no las logramos aplicar. Esa palabra carácter también tiene que ver con grabar, por eso dice la Escritura que somos una obra escrita, somos cartas, letras, ¿verdad? Somos cartas sabidas y leídas de los hombres, porque se está escribiendo en nosotros algo que no es de la letra, sino del Espíritu. Entonces está grabando. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Grabando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Vamos bien ahí? La segunda palabra es semejanza, mira, es la palabra demut, que significa, es como similar, parecido, semejanza,
Igual el término griego nos va a permitir entenderlo un poquito más, el equivalente, homoioma, y quiero que vea lo que subrayé o puse en negritas, es similar en apariencia o carácter. ¿Sí ve cómo es el enfoque? Una cosa es carácter y otra cosa es similar en cuanto a apegarnos a un modelo. Entonces por eso que hice que todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Hombres y mujeres, nuestro estándar, nuestra unidad de medida es Cristo. Sí, es Cristo. Pero ahora vamos a enfocarlo a la mujer. Eso es lo general y lo tenemos hombres y mujeres. Está de más decir, ¿verdad?, que dice la Biblia que Cristo es la imagen del Dios invisible, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces por eso él es su nombre desde Isaías, Emanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Entonces eso es por eso que nuestro primer verso fue: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso que hoy ya nosotros no logramos ver, que nosotros pudiéramos ser igual en apariencia, en semejante, en carácter a Dios, viene Cristo y dice, no, el que me ha visto al Padre, y si yo puedo, tú puedes, ¿sí? Ahora quiero enfocarlo a la mujer. Mire, una de las cosas bien interesantes, le digo, siempre menospreciamos a la mujer por decir, ay, se dejó engañar, como si nosotros no fuéramos engañados, ¿verdad? ¿Cuántos malos tratos hacemos de un carro, nos emocionan y terminamos haciendo malos negocios? Todos somos engañables. Pero el punto es que nosotros, bueno, dice la Biblia que el hombre como engendra, dice, cuando habla de Abraham que pagó el diezmo, dice, pagó los diezmos de Leví porque lo traía en sus lomos, ¿verdad?, en sus generaciones, en lo que iba a engendrar. Nosotros engendramos como varones, pero la mujer es portadora de vida, mire. Dice Génesis 3:20, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces esto es algo que solamente tiene la mujer. El hombre engendra y ya, pero la mujer concibe y entonces ella lleva vida dentro de sí 9 meses, puede sustentarlo el tiempo que dure la lactancia, ¿sí me estoy explicando? Portadora de vida. Ahí es la palabra Teotocos, ¿verdad? Bueno, en cuestión de Jesús, no está en la Biblia, pero teológicamente ese término no sé si le suena, Teotocos, portadora de Dios, y fue un conflicto para el hermano Miguel Núñez allá en República Dominicana, pero está trazado desde el principio. La mujer es portadora de vida. Entonces por eso que Satanás, nada tonto, lo buscó a la mujer, porque ella, si lograra que ella concibiera, no estoy hablando de algo sexual, sino que ella lograra concebir una naturaleza caída y de ahí todas las generaciones ya fueran afectadas, fue lo que consiguió. Por eso es de que no habló con Adán, habló con la mujer. Y entonces vamos viendo, ¿qué otra cosa? Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios en la mujer? No precisamente dadora de vida, porque no puede por sí misma, ¿verdad? Le llamamos, el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, o sea, no se puede, ¿verdad? No se puede, y vamos a ver cómo es la afectación cultural hoy día. Pero una de las segundas cosas, que Dios le dio a la mujer, mire, Génesis 3:15, después de que ya reconocen su pecado, ¿verdad?, y los está ahí juzgando Dios antes de echarlos del huerto, aquí le habla a la serpiente, Génesis 3:15. Pero entonces le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces vea cómo también, obviamente le digo, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo reconoce como enemigo de nuestras almas, dice, el enemigo de vuestras almas, ¿sí?, de nuestras almas. Pero entonces es algo que le dice y que pone directamente, o sea, por eso le digo que el diablo fue astuto, ¿verdad? Atacó a la mujer porque ella era la portadora de la simiente, pero también la serpiente tiene una simiente. Entonces una lucha de simientes. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Obviamente ya muy profundamente y teológicamente sabemos que esto hablaba de la crucifixión de Cristo, como en el Gólgota venció, ¿verdad?, sobre el enemigo. Dice, están vencidos. Pero esa palabra enemistad, es hostilidad, ser enemigo, odio, nos apunta a cómo iba a ser la lucha de la mujer. ¿Sí va conmigo? O sea, ya lo primero le digo, eran conceptos para asentar lo que estamos diciendo. Entonces lo que el enemigo está tratando de hacer es que la mujer no desarrolle el carácter de Dios, ¿verdad? Que si porta vida, sea ya una generación, sea una descendencia que esté afectada por la maldad, que llegue a un punto en el cual tengan esa concupiscencia, esa tendencia a pecar, ¿verdad? O sea, obviamente hay una inocencia, un periodo de inocencia en los niños, pero el enemigo está tratando de activarlo más temprano. Es por eso también que hoy, a pesar de que se está luchando contra el abuso de infantes,
Por otro lado, han salido los escándalos de las grandes marcas, ¿verdad? Hollywood, Nickelodeon y todas las marcas, y juguetes, ¿verdad? Cómo han tratado de despertar o la hipersexualización de los niños hoy día. Porque es un plan del enemigo desde ellos. O sea, como Dios lo decretó que iba a ser una lucha de simientes, de la simiente de la mujer y la simiente suya, entonces trata ahí de frenar. Ahorita lo vamos a ver a más detalle. Entonces le digo esto porque si yo pregunto, o si yo leo aquí en la Escritura, que el enemigo iba a atacar a la simiente de la mujer, pero que la enemistad iba a ser contra la simiente, no directamente contra la simiente, no directamente contra la serpiente, ¿verdad? Que dice Apocalipsis, la serpiente antigua, diablo y Satanás, por eso definimos que es él, ¿verdad? El diablo. Pero entonces tendríamos que considerar cuál es esa simiente que marca la Escritura. Mire, yo le quiero compartir unos personajes. La simiente de la serpiente, mire. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero vea cómo el apóstol Juan está hablando de dos simientes. Hijos de Dios, hijos del diablo. Hijos de Dios, hijos del diablo. Entonces yo le puse ahí entre paréntesis la injusticia y el desamor. Le digo, hoy la gente, las mujeres están ya cansadas de esas dos cosas. De la injusticia y el desamor. Que sean usadas. Pero como dice la Escritura, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Le digo esto porque entonces hombre y mujer peleamos en lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Uno contra otro. Pero no logramos ver que... Y el enemigo quizá ni es su plan, o sea, él no quiere ser reconocido, ser visto, él no le interesa eso. Porque al final sabe lo que está logrando y como la Biblia dice, él está consciente de muchas cosas. Dice, bajó con ira, dice en Apocalipsis, porque sabe que le queda poco tiempo. Él es más consciente que los humanos. Sabe que le queda poco tiempo. Entonces, mire, ¿cómo es atacada la mujer? A través de la injusticia, a través del desamor. Juan 8:44, el Señor Jesús hablando, dice, vosotros, les dice a los fariseos, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Esa palabra homicida es mata hombres, ¿verdad? O sea que sí, que atenta contra la vida del hombre, pero también podríamos pensarlo como cuando usted dice homólogo, ¿verdad? El de su mismo nivel, cuando a Job lo ataca, ¿verdad? Que le dice varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son cosas que el enemigo tenía. Entonces cuando el enemigo ve que usted va desarrollando la imagen de Dios, que usted conserva santidad, justicia, amor, misericordia, ¿qué va a hacer? Lo va a atacar. Él es homicida. Desde el principio, ¿así me estoy explicando? Y el Señor Jesús lo expuso, dice, él es homicida. Desde el principio no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de eso yo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Entonces, ¿qué engendra el enemigo? ¿Qué engendra el diablo? Mentira. No sé si por eso es que la mujer es más dada a hacerse historias en su cabeza, ¿verdad? De la parte mala de la mujer. Pero no se da cuenta que a lo mejor no es precisamente que sea la verdad o lo verdadero, sino que es que ya le engendraron la mentira porque el padre de mentira es el diablo, ¿sí? Y que el objetivo es quitarle la vida, homicida desde el principio. Mateo 13:38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. En otro pasaje dice que la semilla es la palabra, ¿verdad? Pero aquí dice la buena semilla son los hijos del reino, pero la cizaña son los hijos del malo. Entonces, en su mundo secular, aquí no tiene que ver si usted va a una iglesia cristiana, católica o de donde sea, en donde quiera hay trigo y cizaña. Dice, el trigo y cizaña crecen juntos. Hasta el final del tiempo, por mandato de Dios y por obra o por mano angélica, Dios va a separar, ¿verdad? Trigo de cizaña. Pero hoy dice crecen juntos, pero uno va a afectar al otro. Pero vea entonces cómo dice aquí, pondré enemistad entre ti y tu simiente, la simiente tuya, la simiente de la serpiente. ¿Cuál es su simiente? La cizaña. Los que crecen a tu lado. Los que parece que son trigo, pero no son trigo, son cizaña. Apariencia. Primero de Samuel 2:12, mire la Biblia de Jerusalén. Dice, los hijos de Elí eran hijos de Belial, hijos del diablo. No conocían al Señor. Le digo esto porque entonces cuántas iglesias y sectas terminan abusando de la mujer en todas sus edades. Triste y lamentablemente, ¿verdad? Y todos estamos expuestos, ¿verdad? El Señor nos guarde a cometer ese tipo de abusos, pero aquí la Biblia lo reconoce, de los hijos de Elí. Dice, Elí empero era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían
a todo Israel cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Entonces vea cómo al final, mediante un engaño, mediante un abuso de poder, es que abierta y directamente es obra del diablo, que le digo, no es él directamente, pero cómo logra introducirse en la voluntad del hombre para afectar a la mujer. ¿Sí? Ahora quiero que vea algo conmigo, mire. Esta palabra diablo, no siempre así como diablo, algo malo, un personaje rojo de cuernos. Es algo más que eso, mire, es la palabra diabolos, significa calumniador. O sea, una calumnia es no precisamente una acusación, sino algo que pueda ser posible, como cuando Job, ¿verdad? Que le dice, quítale todo y verás, si no maldice, entonces es una calumnia. No era un hecho, era una posibilidad, es una calumnia. Pero vea cómo, no se sabía que diablo es una palabra compuesta, es la palabra día y bolos, ¿no? Día, balo, diabalo, diabalo. Día es el canal, es un conducto, es un medio, ¿sí? Un conducto, ¿para qué? Dice ahí, el verbo primario es lanzar. Yo le subrayé con violencia, con intensidad, pero vea estas palabras. Encarcelar, imponer, derribar. Entonces el ataque a la mujer, si lo vemos así como venimos trazando, porque obviamente también dice el diablo, el enemigo de nuestras almas, claro, también va a tratar de hacerlo contra el hombre, pero enfocándolo a la mujer, vea si no es que el diablo logra encarcelarla, imponerle, derribarla, violentarla. ¿Sí me estoy explicando? ¿Se va dando cuenta? Eso significa diablo, no es nada más, no piensen nada más, el muñequito rojo de cuernos, qué bueno fuera. No, violencia, encarcelar, imponer, derribar. Y la palabra día por cualquier medio, el medio que use, algún familiar, algún conocido, algún contacto de confianza, una situación externa, fortuita, adversa. Y entonces, antes de traer en lo que sigue, le quiero decir que todo esto entonces es un ataque del enemigo, ¿eh? O sea, cómo es que quiere destruir la imagen de Dios en la mujer. Y quiero comentarle algo, que en la Biblia, lo que pareciera, o en el mundo espiritual, lo que pareciera más carnal, más mundanal, como el sexo o el dinero, terminan siendo cosas espirituales, bien importantes, es por eso que es lo más atacado, Entonces, le comentaba, esa imagen de Dios, vamos a ver ahorita la imagen de Dios en la mujer y cómo es que el enemigo la ha tratado de destruir. Lo primero es la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, si algo puso Dios porque recuerda que dice la Biblia, estaban ambos, Adán y su mujer, desnudos y no se avergonzaban, ¿sí? No estoy diciendo que no se cubra, ¿verdad? Obviamente, porque le digo, los que somos papás de niño y niña, a las niñas uno les enseña, ¿verdad? Y no enseñes, y no andes aquí, y no andes a estas horas, y claro, entiendo que la culpa no era tuya, ni cómo andabas, ni dónde vestías, pero ahí está el enemigo obrando. Y entonces, una de las primeras cosas que el enemigo ataca en la mujer es la santidad. Y no me refiero a tener la falda larga y el velo, no, es la santidad en lo personal, en su sexualidad. Mire, Génesis 34:1, salió Dina, la hija de Lea, usted sabe que aparte de los 12 patriarcas, había una mujer, Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Entonces, eso que se da, esa violencia de la cual estamos hartos, como le digo, no es nada más lo natural. Es algo que uno tiene que ver, que en el diseño de Dios, tiene que ver con el enemigo mismo, que trae deshonra, pero que lo que va a afectar en la mujer es la santidad, la imagen de santidad de Dios. Vamos a avanzar, mire, Deuteronomio 22. Usted sabe, Deuteronomio es réplica, dicho 2 veces. Aquí está replicando el Señor. Había una ley, o dentro de la ley de Moisés, había un rubro, una ley, que le hablaba de cuando la mujer estaba expuesta a violación, tristemente porque Dios sabe, pues cómo nos íbamos a corromper. Entonces, verso 25 dice, mas si un hombre hallara en el campo a una joven desposada, y la forzare a aquel hombre, también más atrás habla de una mujer virgen, dice, la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó, mas la joven no le harás nada, no hay culpa en ella, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él halló en el campo, dio voces la joven, y no hubo quien la librase. ¿Se da cuenta? Pero entonces nos está diciendo la Escritura. O sea, aquí Dios dice, no hay en ella culpa. No hay en ella culpa. Pero sin embargo,
si hay una violencia, y bueno, aquí hay una sentencia de muerte, ¿verdad? Los pecados de muerte, ahí está. Se quitarás, morirá solamente el hombre que la deshonró. Pero lo que está afectando es la santidad. En este caso, ahí habla de una mujer desposada. Le digo, versos anteriores habla de la mujer virgen. Y en ambos casos dice que la joven, la doncella, tenía que dar voces, ¿verdad? Pedir ayuda, gritar, decir no. Como quizá hoy la psicología dice, ¿verdad? Que cuando pasa algo malo, tú digas no. Es algo que quizás se basa aquí. Pero entonces vea cómo está diciendo el Señor, va a quedar una culpa ahí, un sentimiento de suciedad, no sé, un motivo para acusar. ¿Se acuerda lo que dijimos del diablo? El acusador, que va a encarcelar, que va a derribar. Es como está atacando a las mujeres, o ha venido atacando a lo largo de la historia. Segundo de Samuel 13:14, mira, está hablando de Amón y Tamar. Tamar era una de las hijas de David, ella sí era de la realeza, era hija de una princesa. Y entonces Amón dice, él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Pero ve al verso 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Le suena la historia de nuestros días? Y a veces así es un dicho conocido, ¿verdad? Que cuando el hombre consigue lo que quiere, ya busca otra. Es algo que quedó registrado en la Biblia, mira. Dice, el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Al principio era un enamoramiento, un deseo. Tamar era virgen. Pero entonces dice que cuando ya la forzó, dice, el odio con que la aborreció fue mayor. Pero vea, no quedó ahí, le dijo a Amnón, levántate y vete. Verso 6, ella respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a este fuera de aquí, cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella puesto un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues le echó y cerró la puerta tras ella. Entonces se da cuenta, entonces aquí nos puede dar una referencia también cuando la túnica de José, ¿se acuerda que era una túnica de muchos colores? Es así como si el papá le estuviera diciendo, él sí es virgen, no como estos, y por eso también, quizá por eso también lo aborrecían, aparte de los sueños. Bueno, entonces aquí le quita el color a la vida, le quita el gozo. Está buscando el Salmo donde dice que las doncellas son las que llevan el pandero. Cuando en su iglesia hay panderos y ya no quiere pasar a danzar la jovencita, algo tuvo que haber ahí. Pero entonces dice aquí, ¿se acuerda que marcamos en algún punto el desamor, el odio, el que solamente las usen o las usemos para... Qué triste, ¿no? Pero está afectando la santidad. Mire, otra cosa que Dios puso en la mujer fue sabiduría, ¿sí? De hecho, también es algo que es un misterio, así como dice Efesios, dice el misterio de Cristo y la iglesia, una referencia al matrimonio, de lo por qué se dice, o Dios dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero vea cómo la maldad es una entidad femenina, la sabiduría es una entidad femenina, Jerusalén es una entidad femenina, la iglesia es una entidad femenina. Entonces aquí algo que Dios tiene, obviamente, es la sabiduría, y le voy a poner como, aquí obviamente no le voy a poder decir, fue el enemigo, pero quiero marcarlo porque dice, aquel varón se llamaba Nabal, que significa necio, terco, duro. Su mujer Abigail era aquella una mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, del linaje de Caleb. Usted conoce la historia de cómo David le pide un favor a este hombre Nabal y él lo desconoce y dice, ¿tú quién eres para que te ayude? Y el punto es que aquí Abigail se entera y va y con provisiones de comida, con siervos sin que se entere su marido, y salva a su casa. Y David se lo dice, mira mujer, si tú no vienes a encontrarme, hubiera desaparecido a toda tu casa. ¿Cuántas mujeres hoy día no tienen esa capacidad, ¿verdad?, de poder salvar su casa, o llega un punto en el que se cansan o están en una situación así? Que yo veo, usted puede ver los periódicos, casos que salen pero una mujer tan bonita y tan de buen carácter y ese viejo tan feo, ¿verdad?, que tiene por esposo. Bueno, lo que le quiero decir es de que Abigail tenía un esposo así, pero con esa sabiduría ella no dejó que el enemigo le quitara esa imagen de Dios en ella, sino que ella reconocía su sabiduría. Obviamente primero pone el entendimiento y luego la apariencia, ¿verdad?, que sabia es Dios, ¿sí? Y entonces salvó su casa. Gente, obviamente, mujeres que no solamente usan la hermosura con planes egoístas, sino con sabiduría para librarse ella y su casa. Mire, vamos a avanzar. Una tercera cosa, recuerda cuando dice que los creó varón y hembra y les dice, los bendijo y les dice, fructificad y multiplicaos. Es algo que la mujer tiene, ¿eh? Le digo, ella concibe
Y de repente a veces uno dice, ya el último, y caen trillizos, ¿no? O mellizos, o 2 o 3. De la noche a la mañana así se multiplica. Éxodo 1:8, mire, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, el que le ayudó a pasar los 7 años de las vacas flacas, ¿no? Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él. Ve cómo dice la Escritura claramente, para que no se multiplique, para que no se multiplique. Y acontece que viniendo la guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya. Y me brinco al verso 22. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Entonces, mire, eso tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo. No es algo nuevo, es un plan viejo del enemigo. Porque pues, la que es mujer es, ya la libré, ¿verdad? Y uno como varón, chin, pues, si no me meten en una cesta calafateada con brea, pues me va a llevar el río, ¿verdad? Por eso fue librado Moisés del río. Pero, vea cómo aquí Hechos dice que usó de astucia contra el pueblo de Israel. Y claramente así, sin mayor preámbulo, dice ahí el propósito de Faraón, que no se multiplique. Hoy suena uno conspiracionista, ¿verdad? Si uno habla de el control de la población y eso, y por qué se están haciendo familias disfuncionales y demás, ¿verdad? Familias fuera del diseño de Dios, y por qué ahora todo lo que es streaming exalta a la mujer y al hombre lo ponen como tonto y eso, o sea, es algo viejo ya. Pero dice que no, la gente no logramos ver que el plan del enemigo es precisamente sí, conspiracionalmente podría sonar, ¿verdad? El control de la población, pero es que no se multiplique. Ahora, ahí es escrito también que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Pero ahora aquí el punto es de que sea la gente de Dios, ¿verdad? Porque quizá ahora en la pandemia, ¿verdad? Usted vio que pasaba, no sé si vio los memes, se pasaban la gente intelectual y ellos no tenían hijos. Pero la gente del barrio, mire, 2, 3, 4, entonces, ¿quién se está multiplicando? ¿El trigo o la cizaña? Al final es un plan astuto, ¿verdad? Vamos a ver más, que me ganando el tiempo. ¿Qué otra cosa quiere afectar el enemigo? El señorío, mire. Aquí le puse a Débora. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, capitán, etc. Verso 4, se me fue. Pero el verso 4 es donde dice que gobernaba en aquel tiempo una mujer, Débora. Y ella dice, me levanté como madre. ¿Sí? Entonces, por un lado, primero vea que el echar a los hijos al río también tiene que ver con lo que hoy llaman el término oficial suspensión del embarazo, ¿va? Es el nombre oficial. Suspensión es así como, espéreme tantito, me voy, regreso y retomo el tema. Lo que usted hace, a lo que se le llama así, usted lo suspende y no hay un punto de retorno, ¿va? Ya no hay punto de retorno. Pero entonces aquí, recuerde que también le dijo, señoríen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, que tenga señorío. Pero recuerde que a la mujer, bueno, a la serpiente, a la mujer le dijo, y pondré, a él le puse enmicitad, perdone usted, enemistad, ¿no? Entonces, tiene que seguir habiendo mujeres de Dios que no pierdan su imagen y que se levanten como madres, así como Débora, y que digan, no me importa. Bueno, claro, Débora respetaba el orden, dice que esposa de la tenía un esposo, y le dice a Neftalí, bueno, ¿no te dijo Dios que que llamaras tú como caras al ejército y fueras tú? Pues sí, pues que yo tengo miedo. Bueno, yo voy a ir contigo, pero la gloria no va a ser para un hombre, ¿sí? Usted puede leer ahí en Génesis 4. Y así nuestros días, hay gente, claro, entiendo el orden de Dios, ¿verdad? Que dice, Él escogió varones, pero ahí en esa historia de Jueces 4, abiertamente, nos dice que cuando el hombre no quiere, entonces Dios levanta a una mujer. Claro que ella reconoce para quién es la gloria, reconoce su condición, dice que era una profetisa, tenía la palabra de Dios en su boca, ella juzgaba al pueblo de Israel, pero ella dice, yo me levanté como madre, en Jueces 5, en el cántico de Débora, dice, me levanté como madre. Entonces vea cómo usted, si usted pierde eso, lo que le decía, o sea, va ligado a la cultura, ¿verdad? Gente que ya no quiere la maternidad. Ay, no, qué feo, ¿no? Y mis planes y mi éxito y todo, y a veces se menosprecia así como, sí, es que para eso nos quieren. Pues no, es parte del diseño. Y está marcado claramente que cuando el hombre no quiere, claro que el hombre también tiene paternidad. Dice la Biblia que el hombre y la mujer edifican la casa, ¿verdad? La mujer sabia edifica. Pero Jesús dijo, ¿verdad? El hombre sabio edifica su casa también. Entonces es un trabajo de dos, ¿sí? Y le vamos a avanzar. ¿Cómo más quiere afectar el enemigo a la mujer? A través de la justicia. Aquí está hablando de las hijas de Zelofejad.
Dice que ellas eran hijas de Coré, que se rebeló y se tragó vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, más bien fueron familiares, porque dice ahí no se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, su papá. Entonces recuerde que la ley decía, no, pues si no hay varón, no hay herencia. Verso 4, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre la familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad. ¿Qué le quiero decir con esto? Que, como le dijo Jetro a Moisés, ¿verdad? Todo caso difícil lo vas a presentar delante de Dios. Entonces hoy día, cualquier cosa que usted como mujer esté enfrentando, usted va a tener dos opciones: corromperse o apegarse al lado de la justicia. Pero apegarse al lado de la justicia es clamar a Dios como las parábolas, ¿verdad? Una mujer viuda, dijo el Señor Jesús, que iba con un juez que sabía que ni temía a Dios ni temía a hombre, pero diario le insistía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y que por su insistencia, le dice la parábola, no fue por la justicia misma, sino para que no lo fastidie. Dejar de justicia a esta mujer porque me va a fastidiar. Pero eso es algo que tiene la mujer. Y esa es una imagen de Dios en ella, la justicia. Algo que quiero retomar, aunque no lo puse. Cuando la Biblia dice ayuda idónea, no se refiere a alguien que va a estar abajo, sino a alguien que va a estar enfrente de, que te va a confrontar, que te va a hacer ver lo que tú no ves. De hecho, algo que le escuchaba a un rabino es algo muy interesante, cómo es que en la procreación el hombre y la mujer son los únicos que se miran de frente. No sé si lo había pensado. No tiene nada que ver, como todos vemos, el perreo. No tiene que ver con eso. Es enfrente, pero también eso tiene que ver con la justicia de Dios. El sacarnos, al quitar de nuestro lado y poner enfrente, enfrentarnos, es parte de la función de la mujer y es algo que como hombres a veces no nos gusta. No tenemos no entendemos ese diseño. Pero entonces vea que cuando tocamos el punto de la justicia, entonces ellas van con Dios, bueno, van con Moisés. Moisés lo presenta a Dios y usted puede ver ahí adelante que Dios le dice a Moisés, sí, tienen razón, dales heredad. Y se instituye una ley, dice, cuando alguien muriere sin hijos, traspasaréis la herencia a su hija. Entonces vea cómo ellas no solamente pelearon por ellas, sino que lograron también hacer justicia a las mujeres, pero lo que le quiero decir es que hay un orden, ¿sí? O sea, no es que fueron a pintarrajear edificios históricos, ¿verdad? Como en ciertos países, en México, ¿verdad? Y que por eso, ándele y voy a tirar esta lámpara y voy a destruir para... No, fueron con Dios, como Jesús, dice, Él no amenazaba, Él llevaba la causa, encausaba al que puede juzgar rectamente. Entonces, por eso se pierde la imagen de Dios en la mujer de hoy día, porque lo quiere hacer a su manera, en sus fuerzas. Entiendo el enojo, ¿va? Entendemos, claro, que pues, aquí no le va a dar coraje. Aquí, ¿quién no va a tener el derecho de decir, pues a mí me mataron a fulano y entonces por eso tengo el derecho? Un poquito relativo, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña el orden. Dice, no, hazlo en el orden. Y Dios te va a hacer justicia. Pero tú no pierdas esa imagen de Dios en ti. Mire, otra cosa, no voy a decirle que directamente el enemigo lo hizo, pero sabe que es una realidad. Como no me refiero, cuando pongo esto, el llanto y las lágrimas, no aquellas que en nuestra mente es, pues lo hacen para manipularnos, no. El llanto sincero. Usted tiene que ver cómo la Biblia, cuando habla de las lágrimas, va a decir claramente, el que lleva la preciosa simiente irá andando y llorando. Obviamente está hablando de sembrar la palabra, pero la mujer también lleva la simiente del varón, amén. Lleva la simiente. Y se irá andando y llorando, pero volverá con regocijo trayendo las gavillas. La Biblia habla hasta Apocalipsis 21, tristemente hasta aquel capítulo nos tenemos que esperar, pero dice Dios, enjugará a Dios toda lágrima. A Dios le importan las lágrimas. Miren, no le puse aquí, pero otro pasaje también dice que las lágrimas, dice Dios las puso en sus redomas, algo que tiene valor cuando es una lágrima sincera. Tienen un efecto para Dios. Bueno, aquí en la Biblia, Lucas 7, nos narra de una mujer, una viuda que lloraba y se aconteció después que él iba a una ciudad que se llama Naín, iban con él muchos de sus discípulos, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta, llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, le dijo, no llores. Pero el punto es de que tuvo un encuentro con el Señor. Y entonces por eso le insisto, como mujer, ¿usted cómo pelea hoy? ¿Lo hace en sus fuerzas? ¿O conserva esa imagen de Dios en usted de yo voy a encomendar mi causa al que juzga rectamente? Y en una de esas, usted recuerda a una Ana, dice que ya hasta se quería morir. Ana, la mamá de Samuel, decía, si no tengo, dame hijos o me muero. Y va y derrama su alma con lágrimas allí en el altar. Y Dios le concedió.
Dice, te voy a conceder tu petición. Dice, y no estuvo más triste. ¿Cuánto tiempo lleva usted orando por una petición? No lo deje de hacer. No se desanime, yo no le estoy diciendo que sea fácil, ni estoy en sus zapatillas, ¿eh? Pero aquí mi Biblia me dice que cuando el Señor la ve, viene, se compadece y le dice, no llores. En este caso levanta a su hijo y dice, mira, aquí está tu hijo. Y empezó a hablar con ella. Pero vea cómo a Dios le importan. O sea, vea a lo largo de la Biblia, a Dios le importan las lágrimas, mire. Otra mujer que lloró. Génesis 21:15, nos está hablando de Ismael. Cuando la tratamos con los niños les hablamos de cuando papá tiene otra mamá, ¿verdad? Tiene otra esposa. Aquí echaron fuera a Agar y a su hijo, dice, le faltó el agua del odre a Agar, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, aquí no fue la mujer, mira, aquí fue el muchacho. Dice, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios no le llamó al muchacho, oyó la voz del muchacho, pero habló con Agar, con la mamá. Desde el cielo le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, álzalo, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces le digo, hay gente, y el punto aquí era el temor, le dice, no temas. No está diciendo que fue el enemigo, ¿verdad? No está diciendo eso, no fue el diablo. Pero la imagen de Dios recuerda que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí se entiende, obviamente, cuando siendo un hombre, Abraham, un hombre rico, ¿verdad? Teniendo dinero y todo, y solamente manda a la mujer con un pan y un agua, un odre de agua. Por eso dice, cuando le faltó cuando se le acabó lo poquito que le dio, dijo, no tengo corazón para ver morir a mi hijo. Como muchas mujeres, ¿verdad? Y es parte también del amor de madre. Pero entonces, dice que entonces aquí el llamado es para los jóvenes. Tú que tienes una mamá que está sufriendo alguna injusticia, alguna situación difícil, de engaño, de medios hermanos y demás, ¿sabes a lo que me refiero? Tú has levantado tu voz, Dios te ha oído, porque hay cosas que a veces nosotros trabajamos con niños a veces de 10, 9 años y dicen, hermano, es que yo no sé qué hacer, cómo ayudar a mi mamá, a mi mamita. Yo la veo sufriendo y no sé cómo ayudarle. Y les compartimos este verso, mira, aquí dice que lo único que hizo Ismael fue llorar. Si puedes llorar y que Dios te oiga, Dios le va a mandar la respuesta a tu mamá. Aquí está. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, el que lloró fue el niño, Ismael, y le dio la provisión a la mamá. Le dice, no temas. Se álzalo, tú sosténlo, o sea, tú sosténlo, tú susténtalo, llévalo a la escuela, págale lo que le tengas que pagar, sosténlo con tu mano. Yo voy a hacer de él una gran nación. Entonces usted va a dejar perder esa imagen de amor de Dios, porque algo que le quiero comentar aquí es de que se dice que el amor de madre es el más puro. Pero yo le pregunto, y no se lo digo por menospreciarla, simplemente para que reflexione. ¿Quién ha dicho que es un esclavo? ¿El hombre porque va a trabajar todos los días en el lodo, en el sol? ¿O es más común escucharlo de la mujer? Es que quieren una esclava, una sirvienta. Piénselo nada más. Pero el punto es que aquí le dice, álzalo, sosténlo, y yo voy a hacer de él una gran nación. Pero el punto aquí es, yo le puse temor, pero la contraparte del temor es el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. No tenga temor de servir, no tenga temor de humillarse, no tenga temor de hacerlo, ¿sí? Porque entonces va a conservar la imagen de Dios en usted. Y bueno, tengo aquí otras mujeres, pero ya no me va a dar tiempo, pero quiero que con esto usted lo lleve en su corazón de cómo Dios está interesado en que las cosas que usted pelee, las cosas que usted reclame, bueno, más bien, que no pierda la imagen de Dios, ¿no? Como mujer. Que no pierda, o sea, que cuando escuche usted el diseño de Dios, no piensa, qué aburrido, uy, subyugación, ¿verdad? No, es que Dios tiene un diseño que le está dando su mismo carácter, su misma personalidad. Obviamente funciones diferentes, los hombres no podemos concebir, ni las mujeres engendrar. Hay funciones incuestionables, ¿verdad? Y no tienen que ver con lo que es cultural hoy día, ni menospreciar a nadie, ahí está. Pero sí, que vea también, como veíamos, que el objetivo del enemigo es deshacer las obras de Dios. Pero para eso es que tenemos a Jesucristo, para deshacer esas obras del diablo. Si usted el día de hoy se ha perdido, ha peleado en sus fuerzas, se ha cansado, se ha desanimado, no ve salida, le invito para que clame a ese Hijo de Dios, que clame al Señor Jesús, es el que invoca su nombre, será salvo.
que pueda no solamente recibir la salvación eterna, sino la salvación también de su situación actual, que reciba la fuerza, que reciba el consuelo, que reciba ese ánimo como las mujeres que vimos hoy, que con lo que Dios les había dado. Hubo una mujer que tuvo que hacer frente a las deudas de su esposo cuando murió, y va con el sacerdote y le dice: mujer, ¿qué tienes en tu casa? Y pues nada más tengo vino y nada más tengo aceite. Bueno, con eso y con la bendición de Dios salió adelante. Pero todas, el factor común es que vinieron y se presentaron delante de Dios, y Dios les dio la provisión, Dios les dio la ayuda. No pierda usted esa imagen por su realidad, por lo duro que está enfrentando. Luego, yo no estoy en sus zapatillas. Yo sé que es difícil, que es duro, que es como es. Pero también sé que cuando usted clama por esa ayuda de Dios, aquí lo vimos, enfocado netamente en la mujer, delante de Dios tiene el derecho a la misma promesa, a la misma justicia, al mismo amor, a no perder esa imagen de Dios en usted. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque así como el mundo se levanta en contra de lo que tú haces, tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Así como con ese amor creaste al hombre y a la mujer, ciertamente cada uno con una función diferente, pero al final para hacernos uno. No podemos vivir el uno sin el otro. Todos tenemos una madre, todos procedemos de una mujer, y necesitamos de una mujer para ser concebidos también, Señor. Es una unidad compuesta. Pero el mundo, Señor, como veíamos, se ha encargado, las circunstancias, el diablo, Señor, de encarcelar, de derribar, de oprimir, de menospreciar, de humillar, de tratar de acabar con esa imagen que tú pusiste en el hombre y en la mujer. Hoy hablamos de la mujer, que es portadora de vida, que tú en ella pusiste la capacidad de enfrentar al enemigo. Tú en ella pusiste la santidad, pusiste el amor, pusiste la sabiduría, la justicia, todo lo que es tu carácter, Señor. Y cómo a través de la historia, Señor, lo que han enfrentado las mujeres se ha ido diluyendo. Siempre es un atentado en contra, el que se multipliquen, el que se levanten como madres, que tengan miedo, que lloren. Señor, hoy te ruego que tú, Señor, a cada una de las mujeres que han podido escuchar este mensaje, lo que han recibido de ti a través de tu palabra, Señor, tú se los afirmes, se los confirmes en su corazón. No solamente aquella que pueda recibir hoy a Jesucristo como su Señor y Salvador, sino también, Señor, que puedan tener la respuesta tangible, clara, oportuna a la situación que estén viviendo, Señor, económica, de salud, legalmente con los hijos, con el marido, los pleitos, Señor. Aún la santidad vimos ciertamente lo sexual, pero quizá tenga que ver con alguna situación igual de fornicación, de adulterio. Te suplicamos misericordia, Señor, y que tú seas el que restaure. Humanamente yo no tengo ese poder, Señor. Nosotros solamente oramos como Ismael, levantamos nuestra voz, esperando que tú has de escuchar en los cielos y enviar tu respuesta a la persona, a la Agar que está de aquel lado, y que pueda ver la solución, la salida de su problema. Que pueda recibir en su interior la fuerza, la unción, para tomar una decisión y salir adelante, Señor. Te ruego esa ayuda, pero que no se pierda la imagen tuya, de tu carácter, la imagen tuya de tu obra en la mujer de este tiempo, Señor. Creyente o no creyente, ahí está lo que marca tu palabra, Señor. Levanta cada una, Señor, conforme a tu gracia y tu poder, y restaura familias, Señor. Y manifiéstate y glorifícate, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues gracias por conectarse, gracias a los que vinieron aquí. Bendiciones, nos vemos la siguiente transmisión.